Hola, mi nombre es Alberto, me presento y esta va a ser mi primera clase de geometría analítica. Hoy vamos a ver los conceptos fundamentales de esa materia. Entonces, voy a empezar a leer las definiciones. Primera definición. Segmento rectilíneo dirigido. El segmento es una porción de una línea recta que comprende dos puntos dados A y B. Digamos que tenemos esta línea recta, así, y tenemos A y B, que son los extremos de la línea. ¿Ok? Este segmento queda denotado como AB, donde la notación nos marca la dirección de A, que es el origen del punto inicial, hacia B, que es el punto final o extremo. También podemos denotarlo como BA, que esta notación hace el cambio de que el B va a ser el punto inicial y el A va a ser el punto final, cambiando la dirección del segmento. En geometría analítica se tiene que hacer una distinción entre los signos de estas dos longitudes, usando AB como el segmento dirigido positivo y BA como el segmento dirigido negativo. Ok, vamos al siguiente concepto. El concepto de sistema coordenado lineal. Este concepto busca dar correspondencia entre un punto geométrico y un número real. Consideremos una línea x, x', ¿ok? Cuya dirección positiva es de izquierda a derecha y un punto fijo en esta línea llamado O. Lo vamos a poner en medio. ¿Ok? Esta línea va hacia la izquierda y esta hacia la derecha. Agregamos otro punto llamado A que sea distinto de O y estará situado a la derecha de este. Digamos por aquí. Tenemos A. Entonces vamos a tener la longitud OA, que será considerada como una unidad de referencia. La longitud del segmento aquí, aquí. Esto va a ser el segmento OA. Ahora, si P es otro punto cualquiera, el segmento denotado por OP, es decir, esto, y OP es hasta acá. De longitud positiva contiene X veces a la unidad adoptada de longitud. Entonces diremos que el punto P corresponde al número positivo X. Podemos hacer lo mismo del lado izquierdo del punto O, teniendo un punto Q de este lado. Y su respectivo segmento denotado por OQ. Que tiene una longitud negativa de X' unidades. Entonces diremos que el punto Q corresponde al número negativo X'. Así, a cualquier punto le corresponde un número real y a cada número le corresponde un punto en el sistema, cuyo valor numérico es igual a la longitud del segmento y cuyo signo es positivo o negativo según esté a la derecha o a la izquierda de O. Este esquema se llama un sistema coordenado. Para este caso el sistema se llama sistema unidimensional o sistema coordenado lineal.
donde x' es llamado el eje y la O es el origen del sistema. Evidentemente, de acuerdo con las convenciones adoptadas, el origen O tiene por coordenada 0 y el punto A tiene por coordenada 1. Con todo esto tenemos un teorema. En un sistema lineal, la longitud del segmento dirigido que une a dos puntos dados se obtiene en magnitud y signo, restando la coordenada del origen de la coordenada del extremo. Y de aquí sale la distancia. Vamos a borrar esto. Entonces, lo que estamos haciendo con el sistema coordenado lineal es medir longitudes. Es decir, por conveniencia, tenemos el 0 y tenemos el 1. Vamos a decir que esto es la medida de la longitud de una unidad. Entonces, si nos movemos otra unidad, aquí va a estar el 2. Si nos movemos otra unidad, aquí va a estar el 3. Lo mismo hacia el lado izquierdo. Y este sistema no nada más se encierra a números naturales, sino que se encierra en todos los números reales, así como puede ser aquí el 0.5 o 0.25, igual del lado izquierdo. Entonces, vamos ahora con el concepto de distancia. La distancia entre dos puntos se define como el valor numérico o valor absoluto de la longitud del segmento rectilíneo que une a esos dos puntos. Si representamos la distancia por una d, podemos escribir que es igual a PQ, valor absoluto, que es igual a la coordenada x2, x1. El índice, es decir, este numerito y este es el número que corresponde a valor. Es decir, son diferentes valores, nada más es para diferenciarlos. Otro punto que tenemos es lo de la distancia. La distancia siempre va a ser un valor positivo por esto que tenemos aquí, que son los valores absolutos. Es decir, que si tenemos algo simple, digamos otro sistema coordenado lineal, tenemos el 0. Y del 0 al 3, pues es sencillo. Vamos a decir que esta es nuestra x2 y esta es nuestra x1. Tenemos valor absoluto de 3 menos 0. A 3 le quitamos 0, pues es 3. Valor absoluto de 3 es igual a 3. Creo que no hay ninguna forma en la que nos podamos desviar. Y vamos a intentarlo ahora con otras coordenadas. Por ejemplo, vamos a poner una coordenada que sea 6 y un 2. Y vamos a poner por acá un 8, un menos 2, un menos 5. Ok, ahora vamos a borrar esto. Y vamos a hacer lo mismo, que va a ser la distancia es igual al valor absoluto de menos 5 menos, que este es mi x2, menos x1, que va a ser 2. Valor absoluto, menos 5 menos 2, menos 7. Valor absoluto, 7. Tenemos que la distancia que hay del punto x2 al x1, es decir, del punto menos 5 al 2, es de 7 unidades en nuestro sistema de referencia. Ahora, podemos quitar este número, quitar este y dejarlos así. Y vamos a intentar con otro.
Por ejemplo, menos 10. Menos 10 y un número positivo. Menos 6. Menos 10 y menos 6 nos da menos 16. El valor absoluto de menos 16 lo convierte en un valor positivo. Entonces nos queda 16. Y como podemos notar, pues la distancia que hay del menos 2 al 6 es de 16 unidades. Entonces podemos usar este concepto para medir la distancia que hay entre dos puntos, la longitud que los separa en el sistema de referencia. Ahora, tenemos otro concepto, sistema coordenado en el plano. Con base al sistema coordenado lineal se crea otro sistema, llamado el sistema coordenado rectangular, el cual consta de dos rectas dirigidas y', y y x', que es de esta forma, un poquito chueco, así, x, x, y', así. Ok, ahora, son llamados los ejes coordenados. Son perpendiculares entre sí, es decir, que forman un ángulo de 90 grados en la intersección, es decir, aquí, forman un ángulo de 90 grados. Y la recta XX se llama eje X, también llamado eje de abscisas. Esta recta de aquí es eje X o eje de abscisas. Así. ¿Ok? El otro eje también es llamado el eje Y o llamado el eje de las ordenadas, perdón. Llamado eje Y o eje de las ordenadas. Entonces, esto es importante. Cada que nos digan la ordenada se refiere a un punto en el eje de las Y's o en el eje vertical. Cada que nos dicen eje de abscisas se refiere a un punto en el eje X o el eje horizontal. Entonces, voy a borrar esto. Muy importante recordar esto. Ok. Ahora, el punto de intersección, es decir, este donde se forma 90 grados, es el origen, que tiene coordenadas 0, 0. Estos ejes coordenados dividen el plano en 4 regiones, llamadas cuadrantes, numerados en este orden. Empieza de derecha y continúa siguiendo las manecillas. Bueno, más bien lo contrario a las manecillas de reloj, en sentido antihorario. Entonces es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante y este es el cuarto cuadrante, siguiendo el sentido antihorario. ¿Ok? Ahora, es importante saber cómo se denotan las coordenadas del plano. Vamos a aplicar la misma idea que en el plano unidimensional de una dimensión, pero ahora en este plano. Y es decir, que como teníamos antes, el origen, el O, va a estar, por ejemplo, este punto a una unidad de distancia. Y vamos a seguir 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente hacia acá. Y lo mismo pasa hacia la izquierda.
es -1, -2, -3, -4 y así. En la Y, hacia arriba va a ser positivo y va a empezar con el 1, el 2 y se va a ir. Y el de abajo van a ser números negativos. Entonces vamos a usar este sistema de esa manera. Con de derecha a izquierda, de derecha positivos a izquierda negativos para el eje de las abscisas, y para el eje de las ordenadas vamos a usar de arriba positivo a abajo negativo. Entonces, ¿cómo vamos a saber en qué coordenada está nuestro punto? O sea, a qué punto nos referimos y en qué coordenada está. Digamos, por ejemplo, que quiero el punto que está en el 3 en las abscisas y en el 5 en las ordenadas. Contamos 1, 2, 3. Aquí va a estar en esto, en esta abscisa, en el 3. Y quiero que empecemos a contar 5 unidades hacia arriba. 1, 2, 3, 4, 5. Hacia acá. Este va a ser el punto que estoy buscando. Y se denota abriendo dos paréntesis con el orden de las X primero y después las Y. El origen entonces va a quedar que va a ser igual a las coordenadas 0 en X y 0 en Y. Y vamos a definir otra cosa que es importante y va a ser lo último del video, que es la distancia entre dos puntos. Vamos a poner una imagen que es una referencia de este lado. Voy a borrar esto. Ok, creo que es mejor así. Y vamos a agarrar esto. Y esa es la definición de distancia para el sistema coordenado rectangular. ¿Cómo medimos la distancia cuando estábamos en un sistema unidimensional? Pues con el valor absoluto de los dos puntos. Se le resta y después pasa por el valor absoluto. Bueno, ese mismo concepto lo vamos a usar para sacar la distancia en un sistema rectangular. Vamos a usar este punto de aquí. Y vamos a usar el punto 3,3. Bueno, vamos a anotarlos. Va a ser 3,3. Y este es 3, 6, 9, 4, 5, 6, 7. 9 en X y 7 en Y. Ok, está bien. Ahora, la distancia entre estos dos puntos, vamos a aplicar un teorema de geometría elemental. Que primero vamos a dibujar la línea, que esta va a ser el segmento rectilíneo, que digamos esta va a ser mi A y este va a ser mi B. Mi segmento rectilíneo AB. Yo quiero conocer la distancia a la que están esos dos puntos. Pues bueno, no podemos aplicar esto directamente porque estamos en un sistema rectangular. Entonces lo que vamos a hacer va a ser usar otro concepto, que va a ser el aplicar el teorema de Pitágoras, que es los catetos, es decir, lo que
se mueve de distancia de este punto a este en x, x2 menos x1, que esta distancia sí sabemos cuánto mide, más la distancia de y2 menos y1. Que estas dos distancias sí las sabemos medir, entonces lo que nos va a dar pues va a ser la suma de los catetos elevados al cuadrado va a ser igual a la hipotenusa. ¿Qué es la hipotenusa? La distancia del segmento AB. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser tener distancia AB es igual a x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1. Es importante recordar que es estos, estos valores pueden ser positivos o negativos, pero la resta siempre se va a hacer, entonces hay que respetar este negativo que es aquí. Entonces, por ejemplo, ¿quién es la x2 y x1? X2 lo voy a tomar como el 9 y x1 va a ser el 3 elevado al cuadrado, más las otras coordenadas, que son 7 menos 3 elevado al cuadrado también. Y a esto le vamos a sacar la raíz. Entonces tenemos 9 menos 3 es 6 elevado al cuadrado. Y 7 menos 3 es 4 elevado al cuadrado. Entonces tenemos 36 más 16. Y esto es la raíz. Y aquí también debería de estar la raíz. Tenemos raíz de 52, que esa va a ser la distancia que tenemos del segmento AB. Creo que podemos simplificarlo más. Sí podemos simplificarlo más. Es 4 por 13. 4 por 13. Y a esto se le va a sacar raíz. Entonces queda 2 raíz de 3. Que esa va a ser la distancia que tenemos para este segmento. Entonces, creo que hasta aquí voy a dejar el video. Y gracias por verlo. Chao.